Vamos ahora con imágenes que nos llegan por cortesía del canal del Congreso, y es que está declarando el primer ministro Juan Jiménez. Escuchemos. El Ejecutivo ha planteado la necesidad de dar prioridad a la ley de crimen organizado, a la ley de eficacia en materia de investigación criminal que se ha presentado la semana pasada, un proyecto de ley importante en relación al Código Procesal Penal para dar mayores facultades a la tarea de investigación de la Policía y del Ministerio Público. También la ley de expulsión de extranjeros que cometan delitos en el Perú, luego de cumplidas determinados requisitos y determinado tiempo de condena. En fin, una serie de iniciativas que hemos valorado con el presidente del Congreso y con la presidenta de la Comisión de Justicia, junto con el ministro del Interior, para poder rápidamente con el equipo técnico del Poder Ejecutivo avanzar en esta tarea. La presidenta de la Comisión de Justicia ha manifestado que coordinará con el viceministro de Justicia y Derechos Humanos para poder recibir la cooperación del Poder Ejecutivo en esta materia y ver de qué manera avanzamos rápidamente en el desarrollo de la agenda legislativa. Eso ha sido todo lo que hemos hablado el día de hoy con el presidente del Congreso. ¿Hay algún plazo establecido para que a conocer estos proyectos o esas leyes que favorezcan a la lucha contra la delincuencia? Sí, la idea es que podamos en las próximas 2 semanas terminar de hacer la revisión. Hay muchos proyectos que ya tienen el predictamen de la Comisión de Justicia, lo cual es bueno porque implica que ya tenemos una agenda legislativa bastante desarrollada que permitirá avanzar de manera rápida, y el presidente del Congreso ha establecido la necesidad de tener una sesión temática en materia de seguridad ciudadana muy pronto. Esto es una buena noticia porque permitirá que podamos avanzar en una legislación renovada en materia de seguridad ciudadana para el país. Usted ha dicho que el Ejecutivo ha dado 18 proyectos, ha presentado 18 proyectos de ley, ¿no? Eso lo hizo juntamente con estos técnicos que hoy día lo acompañan. Sí, los hemos trabajado con el equipo técnico del Poder Ejecutivo. Ha sido un trabajo de bastantes meses que comenzaron inclusive en el segundo semestre del 2011. Hay una serie de proyectos de ley que todavía están en el Congreso para su aprobación y esperamos que esto sea aprobado pronto. Además, estamos trabajando con el mismo equipo nuevos proyectos de ley. Hay el proyecto del registro de violadores, el proyecto de custodia de seguridad que también estaremos presentando al Consejo de Ministros para ser presentado también al Congreso de la República. ¿Se aprueben estos 18 proyectos de ley que han presentado el Ejecutivo para la lucha contra la criminalidad? Mire, es importante porque la estrategia de lucha contra la delincuencia tiene en la agenda legislativa un aspecto importante. Hay tareas operativas, hay tareas de reforma institucional que ya hemos iniciado en el ámbito policial y del Ministerio del Interior, y también labores que tenemos que trabajar con la sociedad civil. La estrategia es una estrategia integral que abarca también el aspecto legislativo, y por eso hemos venido acá para poder enfatizar la necesidad de nuevas leyes en materia de seguridad ciudadana. No olviden ustedes que el crimen, el delito, siempre está en constante renovación, en constante evolución, y es importante que la legislación nacional esté un paso siempre adelante para evitar y poder controlar mejor la criminalidad. Para eso hemos venido al Congreso. Doctor Jiménez, contra usted hay una moción de interpelación que se ha planteado aquí en el Parlamento. ¿Usted vendrá antes o esperará, digamos, que se apruebe esta acción de control del Parlamento Nacional? Mire, la interpelación es una institución constitucional. Es un instituto constitucional democrático. El primer ministro, por supuesto, está absolutamente dispuesto a venir al Congreso para absorber las preguntas, las inquietudes que presentan los congresistas y la oposición, por supuesto, y en ese sentido estamos dispuestos a colaborar con el Congreso y a absorber cualquier duda que tenga la oposición en relación al trabajo que viene haciendo, no de ahora, sino hace bastante tiempo, el Poder Ejecutivo en materia de lucha contra el crimen. Esto es una tarea constante, es una tarea cotidiana y que por supuesto reconocemos como uno de los principales problemas del país. El gobierno reconoce que el tema delictivo, el tema criminal en el país es un reto para la autoridad y que tenemos que trabajar todos juntos. Lo que quisiera el Ejecutivo, lo que quisiera el gobierno
es que este sea un tema que nos una a los peruanos, que una a todas las fuerzas políticas y que no nos divida, no genere estos enconos políticos y que podamos avanzar todos juntos en esta iniciativa. El Pacto por la Seguridad Ciudadana que plantea el Ejecutivo está vinculado a un trabajo conjunto, articulado entre todas las fuerzas políticas. Muchas gracias. También. Bien, era entonces el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, quien acompañado del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se reunió con el presidente del Congreso, Víctor Isla, y han presentado 18 proyectos de ley para combatir la delincuencia que seguramente van a ser analizados en los próximos días en el Congreso. Nos vamos a una pausa comercial, no se mueva, esto es ATV Más Noticias. Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, opinó sobre la moción de interpelación en su contra y señaló que está dispuesto a asistir al Congreso para absorber las preguntas de la oposición. De esta manera, el jefe del gabinete dijo que si es requerido explicará a los parlamentarios las políticas de seguridad ciudadana que viene trabajando el gobierno. Jiménez y el ministro de Interior, Wilfredo Pedraza, se reunieron hoy con el titular del Congreso, Víctor Isla, a quien le plantearon la necesidad de priorizar las leyes contra el crimen organizado y diversas modificaciones en el Código Procesal Penal. El Ejecutivo ha presentado 18 proyectos de ley, hay también un número considerable de proyectos de iniciativas de congresistas, también hay 2 proyectos del Poder Judicial y del Ministerio Público vinculados a seguridad ciudadana y hemos repasado la lista de proyectos para ver la prioridad que requiere el país. El primer ministro, por supuesto, está absolutamente dispuesto a venir al Congreso para absorber las preguntas, las inquietudes que presentan los congresistas y la oposición, por supuesto, y en ese sentido estamos dispuestos a colaborar con el Congreso y a absorber cualquier duda que tenga la oposición en relación al trabajo que viene haciendo, no de ahora, sino hace bastante tiempo, el Poder Ejecutivo en materia de lucha contra el crimen. En una reunión con el presidente del Congreso, el jefe del gabinete ministerial, Juan Jiménez, y el ministro Wilfredo Pedraza analizaron los proyectos en materia de seguridad ciudadana pendientes para priorizar su aprobación, como los relacionados al crimen organizado. Es importante para el Ejecutivo contar con los instrumentos legales para la estrategia integral en la seguridad ciudadana. Por tal razón, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, en compañía del ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, se reunió con el titular del Parlamento, Víctor Isla, a efectos de priorizar los proyectos de ley del Ejecutivo remitidos al Congreso que se encuentran pendientes de aprobación. El Ejecutivo ha planteado la necesidad de dar prioridad a la ley de crimen organizado, a la ley de eficacia en materia de investigación criminal que se ha presentado la semana pasada, un proyecto de ley importante en relación al Código Procesal Penal para dar mayores facultades a la tarea de investigación de la Policía y del Ministerio Público. A la fecha, el Ejecutivo ha presentado 18 proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana. En 2 semanas, la Comisión de Justicia empezará la revisión y debate de los proyectos pendientes. El reciente cambio del director de la Policía Nacional, Raúl Salazar, por el general Jorge Flores Goicoechea, no varió en nada el pedido de la oposición, que planteó la interpelación de Jiménez Mayor. Mientras que otros congresistas solo piden que el premier explique los avances del gobierno en esta materia. Y evidentemente cuando hablamos del avance de la delincuencia es un tema que involucra a muchos sectores, economía, involucra incluso hasta, vamos al tema de fondo, hasta el tema de educación. Si bien es cierto, nosotros no estábamos del lado de la censura del ministro del Interior porque pensábamos que censurar a un ministro más no arreglaba el problema, sí estábamos y estamos detrás de tener unas respuestas globales del gobierno que no hemos encontrado todavía. Es un instituto constitucional, democrático. El primer ministro, por supuesto, está absolutamente dispuesto a venir al Congreso para absorber las preguntas, las inquietudes que presentan los congresistas y la oposición, por supuesto. El jefe del gabinete ministerial dijo que el Ejecutivo quiere que el tema de seguridad ciudadana una a todos los peruanos, a todas las fuerzas políticas y que no genere enconos para avanzar todos juntos en este objetivo. Hacemos una pausa y al regresar. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, aseguró estar dispuesto a asistir al Congreso para afrontar la moción de interpelación en su contra presentada por la oposición. Añadió que se trata de un derecho constitucional que debe respetarse.
Tras reunirse en el Congreso con el titular de dicha institución, Víctor Isla, y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, Jiménez Mayor pidió a los políticos no provocar enfrentamientos entre peruanos con el tema de la seguridad ciudadana. Por el contrario, instó al país a unirse para enfrentar este flagelo que, según refirió, se ha convertido en la prioridad para el gobierno. En ese sentido, el jefe del gabinete informó que el Ejecutivo presentó al Parlamento 18 proyectos de ley para modificar las sanciones a quienes cometan estos actos delictivos. El primer ministro, por supuesto, está absolutamente dispuesto a venir al Congreso para absorber las preguntas, las inquietudes que presentan los congresistas y la oposición, por supuesto, y en ese sentido estamos dispuestos a colaborar con el Congreso y a absorber cualquier duda que tenga la oposición en relación al trabajo que viene haciendo, no de ahora, sino hace bastante tiempo, el Poder Ejecutivo en materia de lucha contra el crimen. Esto es una tarea constante, es una tarea cotidiana y que por supuesto reconocemos como uno de los principales problemas del país. El gobierno reconoce que el tema delictivo, el tema criminal en el país es un reto para la autoridad y que tenemos que trabajar todos juntos. Lo que quisiera el Ejecutivo, lo que quisiera el gobierno es que este sea un tema que nos una a los peruanos, que una a todas las fuerzas políticas y que no nos divida, no genere estos enconos políticos y que... El premier Juan Jiménez dijo estar dispuesto a ser interpelado. Hoy, junto al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, acudió al Congreso para analizar proyectos sobre seguridad ciudadana. El gobierno reconoce que el tema delictivo, el tema criminal en el país es un reto para la autoridad y que tenemos que trabajar todos juntos. El premier Juan Jiménez y el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, asistieron al Congreso de la República para presentar ante el presidente del Parlamento el equipo técnico del Poder Ejecutivo que trabajará con el Congreso en materia de seguridad ciudadana. Y hemos repasado la lista de proyectos para ver la prioridad que requiere el país. El Ejecutivo ha planteado la necesidad de dar prioridad a la ley de crimen organizado, a la ley de eficacia en materia de investigación criminal que se ha presentado la semana pasada. Asimismo, el premier dejó en claro que no tiene ningún problema en asistir al Congreso para responder al pliego interpelatorio que alista la oposición. El primer ministro, por supuesto, está absolutamente dispuesto a venir al Congreso para absorber las preguntas, las inquietudes que presentan los congresistas. En la cita, donde también estuvo presente la titular de la Comisión de Justicia del Congreso, Marisol Perestello, se enfatizó en darle prioridad a la ley de expulsión de extranjeros que cometan delitos en el Perú. Vamos a la primera pausa comercial en 20. Se fue pateando la puerta, la verdad quedó claro. Y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, junto al ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, asistieron al Congreso para reunirse con el titular, Víctor Isla, con la finalidad de exponer la posición del Ejecutivo, de priorizar iniciativas para combatir al crimen organizado. Ojalá que esta vez sea, ¿no? Y hemos repasado la lista de proyectos para ver la prioridad que requiere el país. El Ejecutivo ha planteado la necesidad de dar prioridad a la ley de crimen organizado, a la ley de eficacia en materia penal que se ha presentado la semana pasada, un proyecto de ley importante en relación al Código Procesal Penal para dar mayores facultades a la tarea de investigación de la Policía y del Ministerio Público.